Bienvenidos nuevamente. Vamos ahora a echar mano de nuestro sexólogo de cabecera, el doctor Fernando Rosero, que nos acompaña hoy desde nuestro Centro Internacional de Noticias y al que le vamos a preguntar sobre asexualidad. Vamos a ver que nos cuente de qué se trata. Doctor Rosero, Fernando, muy bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un gusto siempre estar acá con todos ustedes hablando de sexualidad. Oye, vamos a hablar ahora de algo que, bueno, pareciera que no tuviéramos que hablar contigo. Tú te dedicas a temas de sexo, en este caso vamos a hablar de asexualidad. Primero, ayúdanos a definir de qué se trata. Bueno, definitivamente al hablar de una cuarta orientación, a pesar de esto no hay un consenso definitivo, pero empezamos a entender que existen en sexualidad diferentes formas de vivir y de tener una atracción sexual hacia las personas, y en este contexto aparece la asexualidad. ¿Qué es? Es básicamente personas que no tienen atracción o deseo sexual frente a las parejas o del mismo sexo o del sexo contrario. Es decir, no buscan la actividad sexual, no necesitan la actividad sexual dentro de una relación sentimental, no tienen la necesidad de expresar su sexualidad con otra persona. Oye, ¿cuán frecuente es? Bueno, los estudios grandes que se han hecho al respecto hablan básicamente que en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que es donde más se ha estudiado el tema, el 1% de la población general podría estar bajo la orientación de asexualidad. Te iba a preguntar si se puede, pero ¿cómo es la vida sin sexo, sin esa dimensión sexual? Bueno, una persona puede vivir sin sexo, a pesar de que somos personas sexuadas y somos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. No necesariamente una persona tiene que tener sexualidad o expresar su sexualidad para estar bien, siempre y cuando sea una decisión voluntaria. Cuando existe coerción o cuando existe algún otro problema que está haciendo que tengamos una vivencia negativa, ahí sí creo que podría ser un problema. Pero en términos generales, el no tener actividad sexual no puede ser entendida como algo negativo o como algo malo. Oye, ¿cómo se da cuenta uno de que puede calificar como asexual? ¿Qué síntomas tendría? Pues mira, esa pregunta es la pregunta que se hacen todas las personas que tienen asexualidad. Se sienten un poco extraños, se sienten un poco perdidos, porque el mundo en el que estamos es un mundo hipersexualizado. Es muy difícil entender o tener un mensaje del medio en el que no se hable de sexualidad. Entonces estas personas generalmente se sienten muy confusas, se sienten muy mal al respecto. Como síntomas como tal, es simplemente eso, el no querer tener actividad sexual, el no desearla o el no ser necesario dentro de una relación. Y aquí tenemos que hablar de algo que es muy importante. El no tener actividad sexual no quiere decir que no tengan relaciones afectivas o emocionales. Hay muchos pacientes con asexualidad que tienen relaciones estables, muy largas, en donde después del diálogo con su pareja se deja claro que son asexuales y pueden tener vidas absolutamente normales. Muchos de ellos, y esto podría confundir un poco el término de asexualidad, tienen relaciones sexuales, pero la tienen no porque lo deseen, sino muy seguramente por un poco de presión, porque es necesario para su pareja o porque están buscando un hijo, pero no es que ellos la deseen tener, aunque las pueden tener. Fernando, una cosa que estoy seguro se está preguntando más de uno, más de una, es ¿y cuál es la diferencia precisa, exacta o práctica entre alguien que no está para ello, no le apetece, y alguien que es asexual, si es que la hay? Bueno, pues aquí estaríamos hablando básicamente de dos condiciones. Una que es la sexualidad, que es lo que hemos venido hablando, la ausencia de deseo sexual o de actividad sexual desde siempre, versus una persona que por alguna condición o física, psicológica, relacional, disminuye su frecuencia sexual. Es decir, en esa persona sí hay un impulso, pero algo está haciendo que disminuya frente a su pareja o ante ella misma. Por último, ¿algunos consejos nos darías para alguien que se sienta así o sospeche que pueda bueno, pues cumplir con los síntomas, las indicaciones que tú mencionabas? Bueno, como todo en sexualidad, lo más importante es tener claro que hay una situación que no les está generando bienestar, salir de las dudas, buscar la orientación respectiva para que se den cuenta que lo que están viviendo es una condición que se empieza a vivir cada vez más frecuentemente. No hay que sentirse extraños, no hay que sentir que son
o que tienen un problema, porque mucha gente que tiene asexualidad desentendida o las tratan como los bichos raros o como personas que son homosexuales, oigan, no tiene nada que ver con eso, simplemente tiene que ver con el deseo. Entonces busquen ayuda, que hay muchas personas que están bajo la misma condición, pero no son susceptibles de un tratamiento porque no es una enfermedad.